Hola a todos, bienvenidos a Super Health Podcast. PNI Living. Soy el Dr. Samuel Santoc. Yo soy José Antonio Mansilla. Y el día de hoy vamos a hablar sobre personas inmunes al cambio y resistencia natural al cambio. Personas que abundan infelizmente. Sí, muy bien. Pero antes de continuar, José Antonio, ¿dónde la gente nos puede encontrar? Pues a través de Instagram, @yuma.yogamedicinal, @Dr. Samuel Santoc, @uiammedicinalyoga, info@yogamedicinal.com, a través de WhatsApp en el +34 640 56 31 69. Recuerda que nos pueden escuchar a través de todas nuestras plataformas de podcast, en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. También pueden ver información sobre los servicios que ofrecemos en el Instituto Universal de Medicina Avanzada en nuestra página web www.yumayogamedicinal.com. También nos pueden seguir por TikTok en @yogamedicinal. Recuerda que si nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube, te puedes suscribir al canal, dejar un like y darle click a la campanita. Es la mejor manera de ayudarnos a crear más y mejor contenido cada semana. Muy bien, entonces comenzamos con ¿qué es una persona inmune al cambio, José Antonio? Bueno, yo creo que más que qué es cómo la identificamos. Creo que es más fácil, porque el determinar cuando una persona está encuadrada en la inmunidad al cambio requiere un tiempo. No es así nomás que se percibe esa inmunidad. De otra manera, un punto que es importante entender es que una persona que es inmune al cambio no es algo que sea beneficioso a nivel evolutivo, ¿bien? Para ya encuadrar eso de una vez, ¿bien? ¿Ok? No es algo que sea positivo. ¿Por qué? Porque es una cuestión que está directamente relacionada con la resistencia a los cambios, teniendo en cuenta que de una u otra manera nosotros vivimos en un mundo que está en continuo cambio, continuamente el cambio. Entonces, si la persona es inmune al cambio, la probabilidad de que esa persona sufra o muera antes de tiempo aumenta la probabilidad, ¿vale? Sí, el problema está en cuando ese tipo de personas pues se quieren llevar al hoyo a otras. O quieren arrastrar, o de repente van a través de ciertas modas, o los mal llamados, es que lo ha dicho el sistema sanitario, o lo ha dicho el médico, o lo ha dicho X, y esto es saludable por esto, y se entablan en una resistencia continua cuando tú le intentas de repente dar un posible cambio. Pero yo creo que antes de meternos en materia como tal, hay que recordar que para llegar a esa inmunidad, primero tenemos que analizar dónde está colocada la persona. Si es una persona que no posee conocimiento, sí, por ejemplo. Claro, vale, porque aquí es importante entender que de una u otra manera, a nivel de nuestro cuerpo, nuestra neurología y nuestra inmunología, hay una resistencia natural al cambio. Así puede ser más natural, y eso está programado en nuestros genes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido una especie que ha evolucionado a través de picos de botella evolutivos, que es sumamente importante. Entonces tú me preguntarás, ¿sabes qué es un pico de botella evolutivo? Aquí se los traigo, ¿vale? ¿Qué es un pico de botella evolutivo? De que cuando existe alta cantidad de una especie específica, lo que ocurre a través del tiempo y a nivel del contexto y el ambiente en que vivimos, es que ocurre un evento específicamente donde va a matar la mayor cantidad de población como tal. Entonces, ¿qué pasa? Los sobrevivientes o los supervivientes, en este caso, que es la pequeña población, tiene que adaptarse a ese nuevo ambiente que se creó como tal. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Y en ese momento, cuando se termina de adaptar, se recupera. Y la especie que no se adapta a eso se va a extinguir, ¿vale? ¿Y por qué es un pico de botella? Porque aquí lo vemos más gráficamente, ¿vale? Que vemos que tenemos mucho de una población, ¿vale? Que se van llenando, son los puntitos blancos, ¿vale? Es como lo que nos están escuchando a través de Spotify. Hay una botella con muchas pelotitas, ¿vale? O muchas canicas, muchas bolitas, ¿bien? Entonces se van llenando, se van llenando, se van llenando, se van llenando. Y luego hay un gran cambio, ¿vale? Bien, entonces eso va a generar un pico de botella. ¿Por qué? Porque no todos van a salir de ese ambiente, de ese cambio, ¿vale? Solo van a salir los que se adapten, ¿vale? Van a sobrevivir unos individuos y eso va a crear la nueva generación en relación con una especie. ¿Qué pasa? Nosotros hemos sido una especie que fue creada a través de este proceso, ¿bien? Que inició hace 2 millones de años con la aparición del primer homínido, como tal, que es el primer humano, como tal. No el primer Homo sapiens sapiens, el primer humano hace 2 millones de años atrás, como tal. Sí, además, para que lo entiendan también, yo siempre me gusta poner un ejemplo muy claro.
Chernóbil, todo el desastre nuclear que hubo, una parte de la naturaleza quedó aparentemente inservible. Después de 30 años ha habido ya especies de lobos que se han adaptado a ese cambio. Claro. Y pueden vivir en ese ambiente, en ese contexto, por ejemplo. ¿Okay? De eso también va a repercutir en nosotros como seres humanos, ¿de acuerdo? Y nuestra especie va muy ligada a eso. ¿Okay? Cuando hablamos que somos resistentes al cambio, además viene de la mano del tipo de maquinaria que tenemos aquí dentro. ¿Okay? Claro, ¿Qué decir? Déjame que termine la idea. Tenemos un arma muy poderosa que es el cerebro. ¿Okay? Y nuestro cerebro, para generar aprendizaje y para que realmente ponga en marcha ese aprendizaje y lo haga sabiduría, que a través de la acción, le va a poner una serie de filtros, lo va a contrastar muy profundamente y en muchas ocasiones lo vamos a ver como una resistencia al cambio. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, se van a tirar por ese barranco que tiene 50 metros de caída porque son capaces de volar. Gracias a Dios, ninguno de ustedes me haría caso, ¿ok? ¿Por qué? Porque saben que hay una fuerza de gravedad, tiran una piedrita y de repente ven cómo la piedrita cae así en picado. Lo que es ensayo de error. Vale. A ver, todos los mecanismos cerebrales que llevan a ese estado de resistencia al cambio son para la supervivencia, ¿vale? Como tal. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros somos una especie que aparecimos hace ya 250.000 años atrás, más o menos, ¿vale? Aproximadamente cuando apareció el primer Homo sapiens. Por supuesto, nosotros somos ahora la sexta generación de Homo sapiens, porque como digo, la misma especie ha ido evolucionando a través de esos picos de botella evolutivos, ya sea por un cambio climático muy potente, una nueva era glacial, o por falta de alimento, o por dejar de migrar, que ocurrió hace 10.000 años aproximadamente eso, ¿me entiendes? Son cambios que son muy, muy drásticos para la especie en relación con la velocidad de cambio que hay en los genes, en el cual realmente no hay casi cambios genéticos, más bien epigenéticos, en relación con la adaptación al medio ambiente. ¿Qué es lo que sucede en ese proceso? Es importante entender que esa resistencia natural al cambio lo que busca es evitar morir ante el desconocimiento de eso nuevo que va a venir. ¿Me entiendes? Por eso Juan Antonio hablaba anteriormente de los tipos de resistencia al cambio, ¿vale? Que podemos hablar un poco de eso. ¿Bien? Uh-huh. Bien. Sí, porque el escalón más abajito, la base es la inconsciencia. Y cuando hablamos de inconsciencia es que no soy consciente de lo que pasa o no tengo el conocimiento de lo que pasa. Sí. Entonces, para subir ese escalón, ¿qué necesito? Información. Eso es uno de los escalones que nosotros suplimos con estos podcasts, con las formaciones que damos, los cursos que damos, con los talleres, con los retiros, con todo lo que vas aprendiendo y que de alguna manera vas contrastando a través de tu mente y tu cerebro, vas contrastando toda esa información, vas llegando a conclusiones, pones en marcha esas conclusiones y notas lo que ocurre, observas lo que ocurre. Entonces, a partir de ahí, vas a subir al siguiente escalón. No, ¿cuál es el siguiente? Quiero andar primero en el primer escalón todavía, ¿vale? Porque creo que sucede. En tema con la sociedad actual, ¿vale? Que toda la información está tan inmediata y está tan accesible. Uno de los factores que están desempeñando a que esta pirámide siga estancada y hay una resistencia al cambio por desconocimiento o por falta de información está directamente relacionado con este acceso tan rápido a esta información, ¿me entiendes? Entonces, más lo que hemos hablado anteriormente en otros episodios del podcast que tienen que ver con el déficit de dopamina, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? La gente particularmente no está motivada a aprender, ¿vale? Bien, y entonces, ¿qué pasa? Los pocos que están motivados a aprender están tan hechos polvos que se les dificulta el aprendizaje como tal también. O no tienen el tiempo, no tienen la energía, o no tienen los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, ¿qué pasa? Una de las herramientas que se necesita para pasar a través de ese cambio es la adquisición del conocimiento veraz. Por eso es importante, y nosotros nos enfocamos a través del Instituto Universal de Medicina Avanzada, de mostrarles evidencia científica en relación con lo que nosotros hablamos. Porque como bien dijo José Antonio, un punto importante para el cerebro es el contrastar, entender. A ver, como el ejemplo que dijo del
Del barranco. Del barranco, ¿me entiendes? A ver, ¿qué tenemos? La fuerza de la gravedad, eso es muy experimental, ¿me entiendes? No te vas a lanzar porque alguien te lo diga. Bien, tú tienes que observar y entender que no va a ocurrir, no te van a salir alas por lanzarte en un barranco, ¿vale? Porque nosotros no somos una especie de voladora, ¿vale? Como tal. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya es un handicap que es difícil solventar, más en las nuevas generaciones, específicamente los millennials y los Zetas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos particularmente quieren la inmediatez. Exacto. Han perdido la paciencia porque muchas veces adquirir ese conocimiento requiere de tiempo y requiere de lectura y no una lectura de 5 minutos. Y las redes, la imagen, es verdad que está el típico refrán que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero a veces para entender ciertas imágenes o ciertos estudios necesitas una base. Y necesita ampliar esa base. ¿Qué ocurre? Que con la adicción que hay actualmente, donde más de 5 minutos delante de un tipo de conocimiento genera aburrimiento. Eso por falta de concentración y por falta de inmediatez. ¿Me entiendes? Ese contraste puede malinterpretarse o puede realmente no llevarte a un contraste de veraz, de lo que esa veracidad. Y cuando hablamos de veraz, es algo que realmente te va a aportar un beneficio en tu ser, en tu vida. Porque esa veracidad va ligada a un beneficio. ¿Okay? No va fuera de ese beneficio. Porque de alguna manera también, si nos centramos en los principios de la ética, por ejemplo, buscamos el principio de beneficencia, algo que sea bueno para ti. Claro. No, y también tiene que ver de que uno de los nuevos paradigmas, que no son tan nuevos, ¿vale? Porque es muy importante, porque si no, no estuviéramos en gente que busca este tipo de información. El nuevo paradigma en esta nueva era no es que alguien va a venir y te va a recetar algo en específico que tú vas a obedecer a eso, ¿me entiendes? Porque al final tú tienes que contrastar la información. Entonces, ¿qué pasa? El tipo de metodología que nosotros aplicamos, por ejemplo, en nuestra consulta y en nuestra formación es aprende. Y lo que aprendiste, ¿qué puedes aplicar? ¿Cuál es el mínimo cambio que tú puedes hacer para generar un mejor estilo de vida y un mejor estado de salud? ¿Me entiendes? Gente va teniendo en base algo de conocimiento o de información. No porque Fulanito me lo dijo, lo hago y ya. O dicho de otra manera, simplemente nosotros te vamos a dar un conocimiento veraz, con base científica, para que lo puedas transitar y experimentar y lo conviertas en sabiduría. Y una vez que tú lo conviertes en sabiduría es para siempre, porque claro, te aporta un beneficio continuo. Claro, y el tema es que el problema de que no son herramientas que sí las hay, ¿vale? Bien, también existen, pero no van a ser herramientas específicas de que me tomo la pastilla y el día siguiente voy a estar bien. No funciona así, ¿vale? Bien, es a través del entendimiento, entender por qué un cambio de estilo de vida saludable, por qué una dieta antiinflamatoria, por qué hacer el yoga, por qué meditar, por qué hacer ejercicio físico en ayuna, por qué no estar estresado, por qué tener una buena relación con mi trabajo y con las personas con que convivo, son importantes para mantener un buen estado de salud. Y para eso tenemos que experimentar ese conocimiento, ¿vale? Porque no es como que, escucho el podcast y no hago nada, ¿vale? Bien, como tal. Y hablando de eso, bien, si no tienes tiempo escuchándonos, puedes dejar en tu comentario qué pequeño cambio has hecho, ¿vale? Bien, que ha causado algún impacto en tu salud fisiológica, emocional, cognitiva, social. Nos gustaría escucharte. Aunque sea muy pequeño, nos interesa escucharlo. Bien, porque siempre hablamos muchas cosas, pero siempre damos algunos tips, ¿vale? Que son aplicables muy fácilmente, ¿bien? Otra de las cosillas que ocurre es que, vale, cogiste el conocimiento, pero para aplicarlo necesita una acción. Para que esa acción se pueda desarrollar necesita una energía. Tienes que hacer. Aquí hay otro gran apartado o otro gran obstáculo donde muchas veces la población o la sociedad se encuentra. Claro. No hay energía. No hay energía. Entonces, claro, normalmente el discurso de esta persona va a ser que, por ejemplo, yo no puedo hacer eso. No puedo. No puedo, exacto, no puedo hacerlo. O me cuesta una barbaridad, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque hay dos factores psicogenológicos que ocurre esto. Primero, tiene que ver con el mandato de hazlo bien,
¿vale? Que realmente es autolimitante. Debes de hacerlo, no es que tienes que hacerlo bien. Entonces la gente espera el momento, el día, el clima, el momento, el estado de ánimo, que todo esté perfecto para empezar. Entonces, claro, puede pasar un año y no hacer nada. Y no solamente eso, que llega ese momento tan perfecto y te sale mal. Con lo cual nunca vas a permitirte equivocarte. Eso Sí. es uno de los grandes errores que hay, por lo menos en la cultura española sobre todo, Sí, el miedo a creo que equivocarse. voy a equivocarse, sí. ¿Ok? Porque yo, por ejemplo, lo veo en nuestra cultura. Y uno de los escollos de la cultura española es el miedo a equivocarte. Porque sabes que va a tener una contraparte muy dura. Que hay una crítica muy fuerte al equivocarte. Hay como un parámetro muy gordo de hazlo bien, hazlo perfecto. Sí, pero eso está en todas las culturas, ¿vale? O sea, de una u otra manera, ¿bien? Ese hecho de hazlo bien porque es autolimitado, es algo que es universal a la final, ¿vale? Bien, porque yo me lo encuentro no solo en pacientes españoles, sino también peruanos, argentinos, ecuatorianos, venezolanos, norteamericanos, ¿vale? Bien, como tal. Entonces es algo que es un problema que es universal, ¿vale? Como tal, el no puedo, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Ese punto de el no puedo, muchas veces por falta de paciencia, ¿vale? Por eso tenemos nuevas generaciones que van a tener un escollo muy grande, tanto en la primera como en la segunda línea de resistencia natural al cambio. Y de una u otra manera, la buena terapéutica a nivel de ayudar a una persona que quiera solventar esas resistencias al cambio supone ayudar a su fisiología, a su célula, a tener más energía para solventar eso que ve como algo muy difícil, ¿me entiendes? Porque si la persona no tiene energía, tiene estrés crónico, no hay un problema psicoemocional que no es que está ahí, que le impide enfocarse, es importante solventar esos problemas, ¿vale? Porque la salud es una visión integral, ¿vale? De una u otra manera, ¿bien? Sí, Entonces, aparte en el momento que la persona empieza a recobrar un poquito más de energía, es una retroalimentación muy positiva, porque se da cuenta que tiene una vía por donde producir un cambio en su vida. Y es un arma muy poderosa para ir aniquilando esos mensajes de no poder, o de eso no es para mí, o eso yo no lo voy a poder conseguir nunca. entonces, claro, en ese sentido, ahí se forma un ciclo que es muy bonito, porque al final, a medida que una persona va avanzando en esa adquisición de conocimiento para mejorar su estado de salud o para sanar una enfermedad, ¿vale? Bien, porque ¿qué pasa cuando una persona ya tiene una enfermedad diagnosticada? Llámelo síndrome ovario poliquístico, tiroiditis Hashimoto, Sí, por enfermedad inflamatoria intestinal. La persona como tal, lo que va a hacer es pasar un camino de adquirir el conocimiento de las razones por las cuales a nivel fisiológico, emocional, cognitivo, social y sexual, esa enfermedad apareció en su cuerpo a nivel epigenético, ¿vale? Porque es un programa epigenético que es tipo la enfermedad, que viene también dado por una serie de decisiones conscientes e inconscientes que esa persona tomó. Así que pasa, a medida que la persona se va avanzando, siempre va a haber un punto donde va a haber un nivel de desconocimiento que va a tener que ir solventando como tal. ¿Vale? Porque al final la terapéutica en sí misma, ortomolecular y nutricional, lo que es la nutrición personalizada, va a abrir ciertos caminos que la persona no ha transitado o su cuerpo no ha transitado anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Siempre va a haber un activo de miedo a un cambio, ya sea nutricional, hacer ejercicio, y eso me lo encuentro siempre, todo el tiempo. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué pasa? El que tengas resistencia al cambio por desconocimiento o por no puedo o porque no puedes, es algo que es solventable cuando buscas ayuda o pides ayuda. Es como lo más fácil de trabajar. Sí. Y es realmente donde todavía no estás pasando la línea de la inmunidad al cambio. Pero de aquí nos vamos a enganchar al tercer escalón, que es el de la decisión. Sí. Ya tienes la información, has encontrado ayuda con alguien, has puesto en marcha algunas cosas, pero finalmente decides que no vas a hacer ningún tipo de cambio. Sí, ¿vale? Porque es una decisión, ¿vale? Entonces es el que no quieres, El no quiero. ¿vale? Porque la persona que es inmune al cambio es el que, a pesar de que ve que un volcán está erupcionando, dice, esta es mi casa y no me quiero mover. Entonces, por supuesto, el volcán va a arrasar una vez que está erupcionando, la lava va a arrasar con tu vida y con tu casa. ¿Vale? Bien, es un ejemplo bastante drástico, pero para que lo vean de una u otra manera, ¿bien?
¿Qué pasa? La persona que es inmune al cambio puede ser por un tema inconsciente, puede ser por un tema de fidelidad a la tribu familiar, ¿vale? Como tal, o alguna emoción, o algún pensamiento, o algo fisiológico como tal que está arraigado en su célula que no quiere que haya un cambio, ¿bien? ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de las personas que empiezan a transitar un proceso de cambio en su vida, que va en contra de lo que está establecido culturalmente. Por ejemplo, culturalmente aquí en España está visto el que tú tienes que desayunar el bocadillo o la tostada con aceite de oliva. Entonces, si no desayunas el bocadillo con tostada, con aceite de oliva y tomate, no estás acorde con la tribu. Pero si te comes 2 huevos, 3 huevos en el desayuno con aguacate, ¿qué estás haciendo? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Empieza tu contexto inmediato te va a empezar a enjuiciar por los cambios que tú estás haciendo. A minar. Sí, te va a empezar a minar, bien, porque normalmente cuando tú como individuo empiezas a transitar por un camino donde las personas que te rodean no han transitado, esas personas van a entrar en resistencia al cambio a lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque tú cumples un rol como tal. Entonces tú cuando quieres hacer un cambio para ti, para transformarte, estar más saludable, inconscientemente las personas están viendo que tú vas a dejar de ejercer ese rol. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente pasan con que las personas inconscientemente van a querer boicotear el camino en que tú vas a ir transitando. ¿Me entiendes? Entonces empiezan a decir, no, ejemplo, la gente empieza a hacer crossfit, no es que los de crossfit son una secta, o los de que hacen yoga son una secta, o lo que todos se empiezan a atacar, ¿vale? O cosas, me da muy sencillo, hablando de esos deportes, por ejemplo, como el CrossFit, ¿no? Te hablan, no, es que es un deporte muy lesivo. Toda la gente que conozco, como si conocieran a toda la población del CrossFit, ¿ok? Toda la gente que conozco en CrossFit ha acabado herniada. Eso yo lo he escuchado. Claro, y entonces, claro, cuando tú tienes el conocimiento, tienes la energía, lo has experimentado y lo has hecho sabiduría, le dices a esa persona, como cualquier otra técnica, si está mal hecha, te va a lesionar. Va a lesionar, exacto. No solo eso, porque al final tiene que ver con la manera en cómo se aproxima esa técnica, cómo lo hace, si está guiada de manera adecuada, si está adaptada a las capacidades que tiene la persona, ¿me entiendes? Entonces, claro, porque al final, por lo menos dentro de lo que es el inconsciente colectivo, ¿vale? La gente piensa, por ejemplo, que el CrossFit es lesivo, o que el yoga es solo para flipados, ¿vale? Porque también trata eso, ¿me entiendes? Y al final son herramientas que se complementan unas con otras. ¿Me entiendes? Porque al final, si tú dedicas tiempo en el día para meditar, es posible que cuando hagas un metabólico en un crossfit lo transites de manera más afable. Porque tu mente va a estar enfocada en hacerlo y no en llorar, lloriquear y quejarte. ¿Me entiendes? Sí, aparte hay un entrenamiento en la respiración, sabes cómo manejar ciertos parámetros de tu cuerpo porque te has parado a observarlo, esa observación te la da el yoga, por ejemplo, de una manera muy amplia, que la puedes luego aplicar no solamente al ejercicio físico, sino a múltiples actividades de tu vida diaria, incluso cuando tú entras en conflicto, ¿no? Por eso siempre nosotros recomendamos yoga medicinal, porque te abre todo un mundo a la observación antes de tomar la decisión. Y dejas de guiarte por esa reactividad. Incluso guiándote por la reactividad, sabes que estás siendo reactivo. Con lo cual, de alguna manera también te preparas para todas las posibles respuestas que vas a obtener del medio ambiente. Y eso te va a hacer decir, uy, cuidado, voy a respirar profundo porque quizás me he ido de boca, ¿no? Y no pasa nada, porque ya no hay una culpabilidad hacia ti mismo, sino que te permite incluso equivocarte en esa reactividad y echar un paso hacia atrás si lo necesitas echar, ¿ok? Eso te genera, primero, bajar los niveles de estrés. Claro. Segundo, aceptarte que te equivocas también y eres maravillosamente maravilloso con eso. Sí, aquí es un punto que es sumamente importante ir viendo, que es el hecho de que no pasa nada si no llegas. ¿Vale? Bien, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con un programa de que tienes que ser el mejor hermano, el mejor hijo, el mejor atleta, el que más sabe, el que mejor trabajador, el que todo tiene que ser perfecto, y normalmente pasa que la mujer tiene una sobrecarga mayor en esto, ¿me entiendes? Porque tienen que ser súper trabajadoras, súper mamás, súper amas de casa, claro. Y entonces dicen, no puedo 100%, no pasa nada si no llegas al 100%, ¿me entiendes? Pero tú tratas de hacer lo mejor que puedas en el ámbito que tú deseas hacer, ¿vale? Y sobre todo que te nutra.
Sí, a ti. Porque una de las cosas que también te permite el acto de meditar y observar cómo eres tú y quién eres tú, es también entender qué quieres tú cada día, porque esto es un acto de cada día, no es un acto de fijo, inflexible, no, inmutable. No, no. no, no, Es que cada día puedes ir cambiándote a ti misma, a ti mismo, en lo que tú desees. Entonces, quizá el no tener esta herramienta significa colocarte unos pasos más adelante hacia esos inmunes al cambio. claro, pero aquí el tema es que aquí es importante, si tú estás en un camino de querer mejorar tu persona, ¿vale? Para tener un mejor estado de salud en muchos aspectos, es tener en cuenta quiénes son esas personas que te rodean que son inmunes al cambio, ¿vale? ¿Por qué? Porque esas personas no, y no vean como que es algo malo, ¿me entiendes? ¿Vale? Como tal, sino que esas personas particularmente que son inmunes al cambio no van a entender lo que vas haciendo e inconscientemente o conscientemente también, porque hay muy gente muy hija de que que particularmente se va a impedir que tú hagas esos cambios, te van a sabotear eso. Sí, otra cosa con la que tienen que aprender a lidiar es con la envidia. ¿Ok? Hoy sí. Porque, ejemplo, tú de repente entras a cuidarte de forma profunda de todo tu ser. Y entonces van a llegar esas frases. ¿Y tú qué estás haciendo que se te ve tan bien? Y entonces tú de repente Empezar, empezar a contar. abres amablemente la caja de Pandora, que no es otra que de repente has hecho un cambio de alimentación, De estás haciendo nutrición. ejercicio físico todos los días. Uy, 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 pero. Y vienen las respuestas aniquiladoras. Uy, 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 pero ten cuidado, porque eso como sigas así seguramente te vas a lesionar. Y ese tipo de alimentación tiene carencias y Claro, y te lo está basado en diciendo una desconocimiento. persona que tiene una vida sedentaria, tiene Eso es la obesidad curiosidad. normalmente, si no tiene alguna hipertensión arterial, si no le da el drinky drinky, si no fuma, etcétera. Y te lo vas comiendo pues sus alimentos tóxicos como pueden ser donuts, chucherías, Los chitos. los chetos, por una copita de vino no pasa nada. Bien, perfecto. Consejo, no abras tan rápidamente la caja de Pandora. ¿Vale? ¿Por qué? Porque creo que sucede con este tipo de personas que es inmune al cambio. Las personas que son inmunes al cambio, particularmente, tienen una poca escucha o escucha nula a lo que tú tienes que decir, como tal. Entonces lo que tú tienes que ser es más observador, accionar dentro de ti para ti y no perder el tiempo dialogando con una persona que no te está escuchando. ¿Vale? Porque esa persona no te está pidiendo tu opinión para ella hacer ese cambio, sino es realmente para, como bien dice Juan Antonio, en relación con la envidia, para tratar de tumbarte, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás haciendo algo diferente a la tribu, a la cultura, a lo que está establecido, ¿me entiendes? Es más, cuando se te acerca una persona que sí que quiere saber de ti, lo primero o de las primeras cosas que te pueden decir es, jolín, qué bien te veo, me alegro un montón de que estés Sí. avanzando. Oye, ¿cuál es tu secreto? ¿Me podrías dar algún consejillo por dónde empezar? ¿O con quién estás haciendo esto? ¿O dónde has encontrado la información? Esa persona quiere hacer un cambio. Tú vienes y le dices, mira, escuchamos este podcast en YouTube. Le dices, bueno, está el PNA Living, ¿vale? O estoy haciendo yoga medicinal, podrías probarlo. O de repente hay alguien que te regala una clase sobre eso. Sí, sí, sí. Porque nos ha pasado a estudiantes nuestros que vienen a clase de yoga y de repente pues, hemos tenido extras de personas que han sido invitadas porque le están funcionando muy bien y de repente pasan a ser estudiantes porque se sienten muy Muy bien. bien también, exacto, ¿me entiendes? Porque al final es como un poco ese boca a boca. Y hablando sobre esto, bien, nosotros vamos a tener un retiro presencial en Madrid que se llama El Metomano y el encuentro con tu verdadera identidad, ¿vale? Donde vamos a andar de manera más profunda sobre esto que estamos hablando el día de hoy, que tienen que ver de ese punto donde cada uno de nosotros tiene un propósito específico en la vida y ese propósito va a ser la guía y la brújula que va a ir guiándote en las decisiones que vas a ir tomando en tu vida. Entonces, ¿pero qué pasa? Para tú conseguir esa brújula, tienes que saber quién tú eres, reconocer tu identidad.
Y los aspectos básicos de esa identidad en relación con el metahumano es que todos como humanos somos personas que somos saludables, somos prósperas y estamos conectados con una metacognición. Y esa metacognición es el pensamiento que te lleva a estar conectado con el propósito, ¿me entiendes? Entonces, pero para eso necesitamos herramientas, necesitamos ser como una navaja suiza, porque el metahumano es una persona que cualquier herramienta que le aporte a estar más cerca de su propósito, ¿vale? La va a adquirir, la va a sumar, se la va a adaptar a ella, ¿bien? Porque al final, ¿cuál es la ventaja de una persona que es una navaja suiza? Que ante los cambios, como tal, se va a adaptar de manera más rápida. Entonces va a ser capaz de pasar ese pico de botella evolutivo. ¿Me entiendes? Y adquirir las herramientas necesarias para ello. Por eso, el retiro como tal está encuadrado en un sitio que es muy bonito, está conectado con la naturaleza, va a tener una alimentación de calidad, va a tener un movimiento de calidad, va a tener unas prácticas de calidad en ese sentido y toda la información para que después comiences a hacer esos pequeños cambios que marcan la diferencia. Sí, sí, vale, perfecto. Entonces, esto es sumamente importante porque ahorita en el mundo tan cambiante en que nos encontramos es importante adquirir esa capacidad de cambiar, ¿vale? Porque esa capacidad de adaptación, vencer esa resistencia al cambio e identificar a esas personas que son inmunes al cambio. ¿Por qué? Para que no minen tu proceso personal, ¿vale? Tu proceso personal, ¿bien? Que es sumamente importante, ¿bien? Porque al final... No, y a mí me gusta ahora recordar también que realmente atreverte a experimentarte en múltiples actividades y en múltiples funciones permite que integres que como es arriba es abajo, que no hay algo más importante que algo, que todo es importante, que todo es como un engranaje perfecto, que todo es necesario. Sí, sí. Claro, y al final, por lo menos dentro del proceso de terapia, siempre encuentro algo que se resiste en el paciente. ¿Vale? Bien, por lo menos a veces encuentro una persona que puede hacer la alimentación muy bien, hacer la dieta perfecta, se toma suplementos a su medida, pero tiene un estrés que no para, ¿me entiendes? Tiene resistencia a hacer, por ejemplo, yoga y meditación, de observarse así, como tal, y entonces, ¿qué pasa? Como realmente son cosas que dentro del cuerpo, y si tú nos has estado escuchando a través de los diferentes episodios de podcast y vídeos que hacemos, el cuerpo es un tema integrado, ¿bien? Entonces, si nosotros aplicamos herramientas, pero hay algo que no se moviliza, eso va a crear un muro de contención que va a hacer que tu célula se resista a generar un proceso de salud, ¿vale? Como tal. Y a veces sucede lo mismo, personas que piensan que el hacer solo crossfit sin una buena nutrición o hacer yoga sin una buena alimentación o suplementación les va a salvar de que su célula está sin energía y está hecha polvo. Al final son herramientas que se complementan, ¿vale? Como tal de una u otra manera. Bien, ok. Entonces aquí viene la palabra, bien, que si quieres hacemos un episodio sobre él y nos dejan en un comentario que es la resiliencia, ¿vale? Podemos hacer un episodio sobre ello, bien, coméntalo. Si quieres que hagamos un episodio sobre lo que es la resiliencia, que está íntimamente relacionado con esa capacidad de adaptarnos a situaciones muy adversas y salir airiosos de ellas, esa es la resiliencia, bien, eso está muy bien estudiado en la neurología conductual e inmunología conductual como tal, bien. Entonces, se nos ha acabado el tiempo del episodio de hoy, bien, entonces alguna consejo o palabras que tengas para la gente que se consiga con esas personas inmunes al cambio, ¿vale? Atrévanse a querer. Es decir, lo primero de todo es si esto es como cuando en todos los programas o en los últimos programas que hay para quitarte del tabaco, ¿no? Lo primero que marca es una fase precomplementativa. Exacto. ¿Ok? ¿Por qué la ponen pre? Porque está en el no quiero. Entonces, claro, el primer paso es querer. Porque cuando tú quieres, flexibiliza y abre a que pueda entrar una nueva dimensión o que la información entre en una nueva dimensión y pueda ser experimentada en una nueva línea. No, y también tiene que ver con el reconocer que hay un problema, porque al final no es solo eso de querer, sino al final darse cuenta de que hay un problema grave como tal, que está impidiendo que tu mente esté más clara, que no haya inflamación, que no haya sabes que algo no funciona. Algo no funciona. Y eso es la fase contemplativa. Sí. Vale. Pero para eso
el primer botón es querer, a pesar de que sea el último. No son ciclos, es como, o sea, no es lineal, es cíclico. No es piramidal. No. Es como que se embebe uno en el otro. Sí. Es como que son como 3 líneas que avanzan al mismo tiempo. Sí. Claro, porque en es espiral. O sea, porque está directamente relacionado con el hecho de que yo me doy cuenta que hay un problema, ¿me entiendes? Pero, güey, ok, yo me doy cuenta, pero si no hago nada al respecto, no me quedo en el mismo sitio, ¿me entiendes? ¿Cuál es el siguiente paso una vez que me doy cuenta? Aprender y tomar decisiones con respecto a aquellas cosas que me van a ayudar a aprender lo que solucionar eso. ¿Bien? Entonces el segundo sería tomar decisiones con respecto a, ejemplo, tengo un problema de adicción, bueno, aprendo respiración para ver si me baja un poco la ansiedad relacionada con la adicción. Eso es una decisión. Vale, bien. Entonces aquí, pero quítate los perfeccionismos, ¿vale? Porque al final lo que yo aconsejo a todas las personas es que no hay ni día, ni temporada, ni ideal y perfecta, ¿vale? Porque por lo menos ahorita viene en octubre la gente de todo Dios se quiere cuidar, ¿vale? Bien, pero por supuesto ahorita ya viene noviembre, viene diciembre y eso empieza en caída libre como tal. ¡Polvorones! Entonces, ¿qué pasa? Una cosa que sucede es que las chicas y chicos que nos están escuchando, la vida pasa, ¿vale? Cada día que pasa estamos envejeciendo y eso es una realidad para todos nosotros. Y un punto que es importante también es que a medida que la célula se envejezca y mantenga estas resistencias, es más difícil quitarlas. Entonces, empieza ya. No hay excusas. No hay excusas. O sea, empieza ahora mismo. ¿Vale? Independientemente de que si, ay no, porque ya es el día, es Halloween, que ya pasó, es el día de los muertos, ahora porque es Navidad, no es pre-Navidad, ¿vale? Porque ahora es pre-Navidad, noviembre es pre-Navidad, ¿vale? Ahora viene la Navidad, y ahora después porque enero es la cuesta de enero, entonces en febrero porque son carnavales, como en Sudamérica, Brasil, Venezuela, luego en marzo, bueno, porque viene marzo. Entonces claro, al final nunca es el día perfecto, es como cuando la gente va a entrenar, lunes porque es lunes, Navidad porque es fin de semana, miércoles porque lo ha atravesado, no me apetece, viernes bueno porque ya viene el fin de semana y vienen las cañitas. Entonces nunca es perfecto, entonces la vida pasa y está. Claro, aparte hay algo como un poco... Y es una resistencia, ¿me entiendes? Sí, el postergar. Exacto, pero ahí sí hay un punto que, o como un tótem que sí es, que a mí me sirvió mucho. Y normalmente cuando me ha venido gente en consulta que quiere dejar de fumar, por ejemplo, elige el peor momento. Sí. Desde el principio. Sí. O sea, es decir, elige ese momento en el que te ves, hablando de fumar, por ejemplo, en el chiringuito, playa, vacaciones, disfrutando, caipiriña, si te gusta beber, tititá, donde más trabajo te va a costar eliminar el hábito. Sí, porque al final te estás trabajando ahí tu fuerza de voluntad y los no puedo a todo dar. Bien, entonces nuestro consejo es, al final, elige el día ya. Elige el día ya y pequeños cambios que hagan grandes diferencias para ti. Y la salud no es cómoda, nada, pero es muy confortable. Vas a tener energía, vas a tener ganas de vivir. Ganas de vivir, ¿vale? Porque es lo más importante. ¿Bien? Vivir en felicidad también. Sí. Ojo, porque la salud no es cómoda, pero si tienes salud, tienes energía y tienes ausencia de enfermedad. Sí. Quiere decir que no va a haber algo ahí que te roba. Que te roba la vida. Sí. Sino que tú te disfrutas la vida. Aquí me acaba de venir un tema que podríamos considerar en un futuro episodio que es los beneficios de la enfermedad. Al final toda la enfermedad también tiene sus beneficios, dependiendo. Coméntalo, ¿vale? Si quieres se afilia a la enfermedad, ¿vale? Bien, como tal. Recuerda que si nos estás escuchando a través de nuestro canal de YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar un like y darle click a la campanita, que esto nos ayuda a crear más y mejor contenido. Bien, entonces, esto ha sido por hoy ya. Ahora sí nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.